Muy buenas tardes, traders. Espero que estén teniendo un excelente domingo. Como siempre aquí, vamos a empezar con nuestras notas fundamentales. Tengo que recordarles que mi enfoque siempre es en trading. Yo no soy inversionista, pero como quiera es muy importante tener un marco referencial de todo lo que está impactando al mercado en estos momentos, y esto lo hacemos en este apartado de notas fundamentales. Para empezar, obviamente hay que recordar que estuvimos en una semana que va a pasar a la historia como primero una de las semanas más volátiles. Podemos ver que los niveles de volatilidad alcanzados estas semanas se pueden comparar con los de COVID, con lo de la crisis financiera y con lo de Black Monday. Entonces sí es una semana bastante particular. Tuvimos adicional el tercer día con las ganancias de un día más grandes de la historia. Desde 1950 tuvo una ganancia intraday de 9.5. Como podemos ver aquí en esta tablita, esto nos ayuda a ver cómo se ha comportado el mercado en el próximo año, 3 años y 5 años después de tener estos días tan sobresalientes dentro de la estadística. Y vemos pues que es muy rentable para lo que son los compradores. Entonces, para todos los inversionistas, bastante interesante. En el siguiente tema tenemos siempre que tener presente lo que son las probabilidades de los recortes de los tipos de interés. Siempre me gusta tener siempre lo que es la tabla de la semana pasada con lo que es la tabla de este domingo. La verdad es que lo que noté esta semana primero es que para el recorte de la Junta de mayo se ha movido bastante esta probabilidad que actualmente favorece que en mayo no exista recorte, que se quede en el mismo porcentaje. Y lo otro interesante es que la semana pasada tenemos una tabla que favorecía meter 4 recortes en lo que es este año, y esta semana ya tenemos solamente la probabilidad de que sean 3 recortes, pero sí se ha estado moviendo mucho esta tabla de probabilidad, lo que habla en sí de que existe bastante incertidumbre en el tema de inflación y sobre todo en el tema de si va a existir una recesión o no en el futuro inmediato en lo que es la economía estadounidense. Me gusta también darle un repaso a lo que fueron los datos económicos que tuvimos esta semana. Sabemos los que estuvimos en el mercado todos los días que fueron opacados por lo que son todas las noticias de los aranceles. Eso es lo que está tomando prioridad. Eso es lo que actualmente el mercado está tratando de digerir, de meterlo en el precio. Entonces estos quedaron como un poquito pues sin mucho movimiento cuando salieron los datos. Aún así creo que es relevante saber y tener presente que tanto estos datos del CPI como del PPI llegaron bastante mejor de lo esperado, lo que hablan de una tendencia de retroceso de la inflación, que es bueno para la economía, pero como en un sentimiento mixto. Tuvimos también lo que fue el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación que llegaron peor de lo esperado, ¿no? Las expectativas llegaron muy altas, el sentimiento del consumidor llegó muy bajo, y esto sería como un poco datos de debilidad frente al mercado. Ahora, pero lo que es esta semana vamos a tener lo que son las ventas minoristas. Entonces será muy importante este dato, como ven aquí lo tenemos subrayado en rojo, para poder conectar si este sentimiento negativo del consumidor que está actualmente está nada más en miedo, o si la gente, el consumidor, ya está actuando en consecuencia, es decir, se está retrayendo de comprar varias cosas y por lo tanto eso puede disminuir la demanda y bueno, puede ocasionar hay detalles en lo que es la economía estadounidense. Y por último, pues también tenemos que recordar que va a ser una semana corta. El viernes es Good Friday, entonces los mercados descansan. El calendario de los resultados nos viene muy bien tener presente que ya estamos en una temporada alta. El viernes comenzamos con los principales bancos, como fue JP Morgan, BlackRock
Wells Fargo, esos ya sacaron sus resultados lo que fue el viernes. Y esta semana esperamos, obviamente, un calendario de resultados que siga muy predominante por el lado de los bancos, pero también vamos a tener algunas empresas de lo que es el sector de semiconductores en el calendario. Entonces, ahí podríamos tener otros datos interesantes en cuanto a ese sector. También tenemos Netflix. Entonces, bueno, obviamente esto siempre lo tenemos presente porque sabemos que es algo más que puede dotar de volatilidad para lo que son nuestras sesiones de trading. Ahora, como lo estábamos mencionando, realmente el que se lleva todo el enfoque actualmente son el tema de los aranceles. Sabemos que la semana antepasada estuvimos en el pánico extremo cuando Trump sacudió a los mercados sorprendiendo con tarifas mayores a lo que el mercado estaba esperando, y después China escaló la situación. Entonces ahí como que parecía ya el pánico extremo. De ahí entonces lo siguiente que teníamos que pensar era si realmente la cosa se podía poner peor o este era lo peor. Y si ya estábamos en el peor de los escenarios, en cuanto es el tema de los aranceles, es muy importante porque sabemos que de todos puede salir otra noticia, o sea que nadie se lo espera. Esos son los cisnes negros y bueno, esos son imposibles de prever. Pero bueno, en lo que son los temas de aranceles, ya estábamos en una situación de lo peor ya está pasando. Entonces de ahí lo que nos toca es, bueno, ir suponiendo que cualquier noticia, por neutral o positiva, con un sesgo que los medios de comunicación le puedan dar positivo, podría ser obviamente una señal alcista para el mercado. Entonces, eso es lo que tuvimos ya, lo que fue el día de ayer sábado, cuando salió una noticia donde Trump hablaba de exentar a lo que eran los teléfonos, las computadoras y los chips de estas nuevas noticias de aranceles, ¿no? Entonces, como quiera, lo más preocupante en este tema es la situación de China y Estados Unidos, que ahorita lo que yo puedo notar es que están en punto muerto. O sea, los dos países ya subieron lo más que se puede en lo que son los temas aranceles. No tiene sentido que lo sigan subiendo porque todos ya están en un impasse. Entonces, por eso hablamos de que cualquier pequeña noticia que se pudiera considerar positiva sería una señal alcista para el mercado. Entonces, eso es todo lo que tengo en lo que es este apartado de notas fundamentales. Espero que les ayude a todos para tener este marco referencial y las cosas que tenemos que tener que estar muy pendientes en nuestras sesiones de trading para esta semana. Ahora sí, vámonos a lo más importante, que es nuestro análisis técnico y al final el único que nos va a ayudar a tomar una decisión de entrar en una posición. Perfecto. Vamos a darle con el análisis técnico del SPY. Quiero empezar con la gráfica mensual porque, bueno, estamos en un punto de inflexión muy importante en lo que es en esta temporalidad. Entonces creo que es muy relevante tenerlo presente y no olvidarlo, ¿no? La semana pasada comentamos que el nivel 480 se hacía muy relevante como un nivel para generar un mínimo creciente en lo que es esta tendencia alcista mensual que viene desde los mínimos del COVID hasta estos momentos, ¿no? Entonces sí, el precio quería respetar esa línea de tendencia si se fijan ya de un ciclo de hace 5 años, hacía muy buena confluencia con este previous all-time high que al final lo habíamos puesto en 480, ¿no? Como ustedes pueden observar en lo que va la estructura de la vela de este mes de abril, que obviamente tenemos que saber que no se ha cerrado la vela, estamos apenas a 13 de abril, pero se está generando una estructura de martillo que está muy interesante para los compradores. El precio cerró por encima de la media móvil simple, 20 mensual, entonces ese es otro indicio para los compradores, pero creo que lo más importante es que ya una vez que el precio fue a testear el 480, lo hizo con una precisión. O sea, esto significa que
respetó muy bien ese nivel. Entonces, esto pone entredicho el pánico que realmente pueda estar existiendo ya en estos momentos en el mercado, ¿no? Y nos regresa a esta narrativa donde lo peor ya ha pasado. Si estuviéramos todavía en un mercado bajista, con mucha incertidumbre, con mucho pánico, obviamente este 480 no hubiera sido respetado y el precio hubiera continuado en su camino bajista, ¿no? Que estamos sufriendo en estos momentos. Entonces, por eso creo que es muy importante, obviamente, seguir, que el precio siga respetando este 480, que se siga manteniendo esta tesis de esta estructura de generación de mínimo creciente en la gráfica mensual, y entonces los compradores siguen teniendo la ventaja en lo que es esta temporalidad. Ahora, vámonos a nuestra gráfica semanal y como siempre vamos a empezar con lo que es la estructura de la vela de esta semana. Como ustedes pueden ver, tiene un cuerpo verde expansivo, que obviamente es un indicio para los compradores. Tiene esta mecha en su máximo que indica un proceso de consolidación. Creo que lo más importante es que vean el precio, cómo cerró en lo que es la parte alta del rango de la semana pasada. O sea, no está en la parte baja. Entonces, esos son presiones alcistas, ¿no? Dentro del precio. Obviamente vamos a ir al repaso de toda la semana de una forma más granular, pero bueno, aquí entonces, en cuanto es la estructura de la vela, son indicios para los compradores. En cuanto es a la localización de la vela, obviamente no podemos dejar de ver que tenemos un máximo decreciente y un mínimo decreciente, que esos serían indicios para los vendedores en cuanto es a la localización. Yo creo que la mayor amenaza que tenemos es esta parte, esta área de lo que es esta zona del 550, que es la parte baja de esta zona de distribución que tuvimos estas 3 semanas antes de que el mercado tuviera un movimiento muy importante a la baja. Entonces, obviamente el precio no pudo superar ese 550 en lo que es esta semana, y va a ser muy importante la próxima semana ver cómo el precio lidia con esa zona, ¿no? Que definitivamente puede ser una zona donde se puede dejar un máximo decreciente semanal y continuar con la tendencia bajista semanal. Entonces, así como tenemos estas señales para los vendedores. Ahora, de lo que es el conteo reciente de los mínimos y máximos, entonces sabemos que estamos lidiando con este doble techo que tuvimos después de que el precio fue a marcar este máximo histórico en febrero. De ahí marcó este máximo decreciente, de ahí marcó estos mínimos decrecientes. Entonces, esto nos ayuda a recordar que todavía no estamos fuera de peligro a nivel semanal, y será muy importante tenerlo presente para no es la sesión de la próxima semana. Si, por ejemplo, revisamos los niveles Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo que ya generó el precio en el 480 mínimo creciente mensual, podemos ver que no es la mejor localización del precio. Querríamos verlo obviamente por encima de este nivel 38.2%, pero si queremos ser un poco más flexibles con esta situación, podemos sacar los niveles Fibonacci desde el último máximo decreciente y podemos ver una notable mejoría en cuanto a la localización del precio, ¿no? Obviamente, si pudiéramos superar este 540, estaríamos hablando de que las probabilidades se incrementan para que este movimiento desde el 576 se desvaneciera al 100%. Entonces, poco a poco vamos analizando, vamos partiendo desde la narrativa que ya creamos un mínimo creciente mensual.
estamos todavía en una tendencia bajista semanal y tenemos que ir corrigiendo entonces las tendencias de temporalidades más bajas para que la tendencia bajista semanal también sea corregida con el tiempo, ¿no? Y eso nos lleva a nuestra gráfica diaria. Aquí obviamente nos volvemos un poco más granular con los niveles. Vamos a analizar también primero lo que es el movimiento esperado semanal de las opciones, que son estos niveles morados que ustedes ven aquí. Si se fijan en lo que es el extremo superior, lo tenemos en 558, que vendría a generar un máximo creciente respecto a esta vela de ese día cuando se dio el anuncio de los aranceles se iban a pausar por 90 días y tuvimos uno de los movimientos intraday más grandes de la historia. Entonces, definitivamente esta localización, generar un máximo creciente frente a este máximo, es un indicio más para los compradores. Ahora, del lado de del lado del soporte lo tenemos en 508, que igualmente vendría a generar un mínimo creciente respecto a este mínimo del 480, mínimo creciente mensual. Entonces, en el corto plazo y ya en esta gráfica diaria podemos ver avances significativos para una narrativa que le da, favoritismos a los compradores. Entonces, era muy interesante ir teniendo como objetivos estos niveles que les he marcado. También podríamos tener como objetivo primero el llenado del gap que sigue aquí pendiente del 548 al 554. Ese también podría ser un escenario muy interesante para la próxima semana. Entonces, ahora, ya por último, nos tenemos que ir a lo que es nuestra gráfica de una hora. Creo que aquí lo más relevante es poder analizar la localización de los Anchor VWAP que tenemos de estos momentos más interesantes, ¿no? Tengo este Anchor del mínimo de 480, después tengo el Anchor de nuestra sesión cuando fue el anuncio de los aranceles del miércoles, y si se fijan el precio pudo cerrar por encima de esos dos niveles y también de los anchors de los mínimos de fechas un poco más atrás, ¿no? El único anchor que permanece negativo es el anchor del máximo histórico de febrero, que podría ser también como un objetivo si el precio quiere seguir escalando, ¿no? En los próximos días. Este podría ser un objetivo muy respetable en el 553, que si se fijan, vendría a ser una confluencia con la narrativa del llenado del gap del 548 al 554. Entonces, en general, podemos ver que se pinta muy bien la sesión para los compradores. Definitivamente no debemos de olvidar que seguimos en un mercado que está súper sensible a las noticias, a cualquier rumor, a cualquier tweet que pueda salir. Sabemos que el lunes tuvimos la noticia falsa, entre comillas, de que después se vino a confirmar el miércoles, y fue un día de bastante volatilidad debido a ese leak que tuvo esa pausa de 90 días el lunes y que luego ya fue confirmada el miércoles. Entonces, obviamente no creo que esto se haya terminado, esta sensibilidad del mercado a esos temas, y por eso mi principal recomendación es que cuiden bastante su riesgo en lo que son las sesiones. Tuvimos obviamente un desplome del VIX bastante significativo con este día del miércoles, pero aún así seguimos en un VIX elevado, seguimos con un VIX del 37. Y esto obviamente no va a desaparecer. Todavía tenemos bastantes días de volatilidad. Entonces, como siempre, les dejo al final del video los escenarios en los que estoy más interesada para participar esta semana. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Artlist.io